Cualquier momento es el momento preciso, cualquier momento es el momento esencial y particular para aprender, para hacerlo. Y lo importante es entender que fallamos, sí, pero no echarnos para atrás porque fallamos y arrepentirnos de hacer las cosas por temor a fallar, ¿no? Lo importante y lo verdaderamente apasionante de esto es continuar aprendiendo del error, aprendiendo del fracaso, levantarse una y otra vez. Y eso es algo que normalmente no viene prescrito en el modelo establecido del éxito. Y es algo a lo que te invito que tú también entres, a que te fijes y te valores dentro del fracaso y los errores que has cometido, y que te alientes y alientes también a los demás a aprender constantemente de ellos, mantenerlos como parte natural de la vida y a salir de todo ello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro episodio de Luis Miguel Control Consciente. Alternativas. Pues existen alternativas, siempre hay alternativas. Y puntualmente vamos a partir de algunas de ellas desde diferentes teóricos. Autores como De Botton, en un texto que hablaba sobre la ansiedad por el estatus, allí proponía una reflexión sobre cómo hemos internalizado estos estándares y cómo podemos liberarnos de ellos. La primera característica o herramienta que él daba era redefinir el éxito de manera personal. De Botton sugiere que el éxito no debería ser una medida universal, sino una construcción personal. Aquí es verdaderamente interesante esto, porque nuevamente no tiene que ver con el imaginario social ampliamente masificado y ampliado a través de los medios tradicionales o de las redes sociales o de la publicidad, ¿no? Sino de las nuevas formas en las cuales podemos construir esa idea de la realización personal y del éxito de manera personal. Cada individuo tiene valores, intereses y circunstancias únicas, por lo que necesariamente lo que sirve para uno no necesariamente tiene que servir para otro. Eso quiere decir también que la cultura de la comparación, aunque puede ser sana o insana, no necesariamente tiene que ser una herramienta viable para tener en cuenta, porque recuerda aquí mucho, una particularidad, una herramienta, una forma en la cual tú construyes ese imaginario de éxito no necesariamente tiene que ser el adecuado y el preciso para otra persona. Cada una tiene sus formas particulares de construir esa forma en la cual ve el éxito. Y aquí es donde te tengo dos propuestas que te van a ayudar a redefinir y a construir esa noción del éxito y ese imaginario particular para ti sobre el éxito. Primero, identifica tus valores. ¿Qué es realmente importante para ti? Pregúntatelo. La familia, la creatividad, la construcción o la contribución social, el aprendizaje, ¿es importante para ti? Fíjate en esos valores y lo que realmente es funcional para ti y tiene un valor particular. Conjuntamente, cuando sepas ello, cuando hayas respondido a estas preguntas, establece metas propias. En lugar, nuevamente, de perseguir lo que la sociedad considera como exitoso, enfócate en lo que te hace sentir realizado. Y aquí también es fundamental preguntarse, ¿cómo podemos romper con los moldes que nos limitan? Todo empieza por la toma de decisiones conscientes, elegir qué influencias dejamos entrar y cuáles rechazamos, elegir precisamente cuáles son esos valores que se acercan más a nuestras metas y cuáles verdaderamente no. Y esto tiene que ver precisamente con aceptar ese contenido que está llegando allí a través de la publicidad, del cine, la televisión, las redes sociales, ¿cierto? Pero también dejar ir todo aquello que verdaderamente no tiene que ver nada con esa forma en la cual tú quieres y deseas construir ese imaginario y esa representación de lo que es ser exitoso. Establecer metas basadas en valores propios va a ser fundamental aquí, en lugar de imitar las expectativas sociales. Y aquí te invito a que crees un plan de acción. Empieza con un plan de acción pequeño, pero contundente y verdaderamente realista. Lo importante es que sea un plan de acción realista para comenzar a cambiar esos hábitos y esas perspectivas que tienes con respecto a ese modelo del éxito. Y vamos a hablar de un segundo aspecto también que es importante como una alternativa para construir ese imaginario del éxito, y tiene que ver con aceptar el fracaso como parte de la vida. Lo importante aquí es que quizás debamos
quizás debamos normalizar el fracaso y aprender de él. Te digo quizás porque pues esto no es una obligación, es algo que tú debes ir descubriendo si verdaderamente es valioso o no. Te hablo de manera personal, para mí se convirtió esto en algo fundamental, entender que el fracaso llega, que hace parte de la vida y que el fracaso precisamente te permite aprender, porque no somos sujetos perfectos, no somos personas que ya vienen normalmente cargadas de perfección, sino que por el contrario cometemos constantemente errores, ¿cierto? De los cuales es muy importante aprender, ¿cierto? Y a la medida en la que aprendemos, pues vamos mejorando cada una de esas acciones que vamos realizando y nos vamos perfeccionando. Pero esto requiere nuevamente de tiempo y de insistencia, de una cultura muy abierta y muy dispuesta a la mejora constante. Entonces, aceptar el fracaso como parte de la vida es esencial. En una sociedad que normalmente está obsesionada con el éxito, del fracaso se ve como algo normalmente vergonzoso, cuando en realidad es una parte natural e inevitable de la vida. Y aquí permítame que te cuente una anécdota bastante particular. Hace un par de años estaba por allí sentado en un parque, tomando el sol, comiéndome un helado, y me senté frente a una cancha de fútbol. Estaban allí dos grupos de niños jugando fútbol. Eran niños muy pequeños, como entre 5 y 8 años aproximadamente. Estaban ambos equipos de niños bastante entusiasmados, corriendo de un lado para el otro, detrás del balón y tal. Cuando, hubo una falta, se cometió una falta por parte de un equipo contra el otro, y dispusieron pues todo el escenario para hacer un penalti. Entonces el niño que iba a patear el penalti estaba bastante ansioso porque iba pues precisamente a definir el partido. Entonces todos los demás niños observándolo, juzgándolo, analizándolo. El arquero estaba preparado allí para recibir el balón, para tapar. Cuando el niño que iba a patear el balón lo patea y lo manda pues hacia un lado completamente diferente a la cancha. Lo interesante aquí es lo que viene después, y es que los niños, al observar que el pateador del balón mandó el balón hacia el sentido contrario de la cancha y obviamente pues no metió el gol, se le fueron encima y empezaron a criticarle, a decirle: oiga, es que usted no sabe patear un balón, oiga, pero ¿cómo no va a meter el gol? ¿Cómo no va a anotar ese golazo si lo tenía ahí encima? No tenía ni barrera ni nada. Bueno, empezaron a criticar al niño. Hagan de cuenta pues que esto es un escenario en el que hay niños entre 5 y 8 años, ¿cierto? Están empezando su vida apenas. Ninguno de ellos es jugador profesional, ninguno de ellos es Messi, es Maradona, ninguno de ellos ha jugado en las ligas internacionales. Son niños que están aprendiendo a jugar fútbol. Lo interesante del hecho es que precisamente entre ellos mismos están juzgando al que pateó el balón por no haber metido el gol, diciéndole que si no sabía meter un gol. Piensen en lo relevante que es esto. Si ese no es verdaderamente el momento para aprender a jugar, para aprender a meter un gol, entonces ¿cuándo va a ser el momento? ¿Cuándo va a ser el momento? No va a ser el momento para aprender a meter un gol cuando tienes 5, 6, 7, 8 años. No va a ser el momento fundamental para meter un gol cuando tienes 30 años, 40 años. Cualquier momento es el momento preciso. Cualquier momento es el momento esencial y particular para aprender, para hacerlo. Y lo importante es entender que fallamos, sí, pero no echarnos para atrás porque fallamos y arrepentirnos de hacer las cosas por temor a fallar, ¿no? Lo importante y lo verdaderamente apasionante de esto es continuar aprendiendo del error, aprendiendo del fracaso, levantarse una y otra vez. Y eso es algo que normalmente no viene prescrito en el modelo establecido del éxito. Y es algo a lo que te invito que tú también entres, a que te fijes y te valores dentro del fracaso y los errores que has cometido. Y que te alientes y alientes también a los demás a aprender constantemente de ellos, a entenderlos como parte natural de la vida y a salir de todo ello. Y fíjate con respecto a esto último, que te tengo una ñapa de 2 propuestas más para que tomes nota de ello ahí en tu celular o en una hojita, donde puedas. Cambiar la perspectiva de esto va a ser fundamental. Ver el fracaso como una oportunidad para aprender y crecer, no como una medida de valor personal. Esto va a ser fundamental. Esa es la primera ñapa. La segunda es practicar la autocompasión. Ser amable contigo mismo cuando las cosas no salen como esperabas. Si no eres amable contigo mismo, ¿quién va a ser amable contigo? Si no te quieres a ti mismo,
quien te va a querer. Primero, todo el trabajo empieza por nosotros y por nosotras. Posteriormente empezamos a trabajar en los demás. Pero valórate. Ten autocompasión de ti mismo, de ti misma. Valora ese esfuerzo que has llevado a cabo. Manténlo. Fíjate en cuáles fueron esos errores que se cometieron, en esas faltantes, a esas faltantes que llegaste, y ve buscando las alternativas para remediarlas, para arreglar y para hacer las cosas muchísimo mejor. Encontrar consuelo en la filosofía y en el arte de pronto también es una labor fundamental. Esto nos dice de Botton. Recurre a la filosofía y al arte como una herramienta para liberarnos de la ansiedad por el estatus. Filósofos como Sócrates, Epicuro, Schopenhauer nos enseñaban que la verdadera felicidad no depende de factores externos, sino de nuestra capacidad para encontrar significado y paz interior. Seguramente aquí te empezarás a cuestionar, al igual que me cuestiono yo, la felicidad, el éxito, la autorrealización, el bienestar, ¿tiene que ver con factores externos? ¿O por el contrario, empieza de manera intrínseca por nosotros, por esa capacidad de encontrar significado y encontrar paz interior? Pregúntatelo. Y aquí puedes, a partir de lo anterior, empezar con varias cosas, seguramente teniendo esa línea de sugerencia de Botton. La primera, leer filosofía, explorar ideas que desafíen las nociones convencionales del éxito y la felicidad, que seguramente encontrarás de grosso modo en la filosofía, pero que también encontrarás en otras áreas de estudio muy importantes, en la sociología, en la política, en las formas en las cuales también se lleva a cabo y se teorizan las relaciones internacionales, o en tu campo particular, ¿cierto? Entre todo lo que vamos viviendo en nuestro diario vivir, pues vamos aprendiendo y vamos identificando cómo esas nociones convencionales del éxito se pueden ir desafiando, se pueden ir rompiendo. De Botton también nos invita a apreciar el arte. El arte nos recuerda que hay muchas formas de vivir una vida plena y significativa más allá del éxito material. Seguramente aquí es importante introducir también a la literatura como esa oportunidad de no solo vivir tu vida, sino vivir X cantidad de vidas, porque en cada libro hay una vida, en cada libro hay una representación seguramente sobre esa noción del éxito, que nos invita nuevamente a deconstruir, a desarticular esas formas convencionales en las cuales se nos ha enseñado que es el éxito, y a encontrar en cierta forma cuál es ese modelo o esa forma o aquella manera en la cual puedo construir el éxito para mí, el éxito para ti. Hay otra alternativa también que es bastante importante: cultivar las relaciones auténticas. La importancia de las relaciones humanas como un antídoto contra la ansiedad por el estatus. Cuando nos sentimos valorados y amados por quienes somos y no por lo que logramos, la presión por alcanzar estándares del éxito disminuye. Aquí el círculo social juega un papel fundamental, porque va precisamente a estimular, a reforzar y a conducirnos de manera positiva hacia ese imaginario del éxito. Con esto podemos, primero, priorizar las conexiones profundas. Es seguramente fundamental invertir tiempo en relaciones que te hagan sentir aceptado y comprendido, y por el contrario, pues desechar o dejar a un lado más bien todas aquellas relaciones que no son fructíferas para ti, que no te llenan, que no te alimentan, en las cuales no te comprenden, en las cuales también no te sientes apreciado o aceptado o ni siquiera escuchado. Eso podrías hacerlo y empezar a entenderlo, y seguramente va a ser una herramienta fundamental para lograr componer esa idea del éxito. La otra es evitar la comparación constante. Recuerda lo que hablamos anteriormente. Recordar que cada persona tiene su propio camino y sus propias luchas va a ser fundamental, porque entonces precisamente a medida que lo vas comprendiendo, pues tú ya no te vas a comparar con los demás, y también vas a invitar seguramente a los demás a que no se comparen contigo por X o Y logro que has tenido o que has alcanzado. Cada persona tiene su camino, cada persona tiene sus propias herramientas en las cuales va caminando y va llevando su vida, y no necesariamente tiene que ser unas las positivas y las que se tienen que hacer, y otras las que no se tienen que hacer. Entonces, compararse precisamente es algo
que debemos desalentar. Y algo que debemos alentar, pues es la solidaridad. Trabajar en proyectos que beneficien no solamente a tu familia, sino que también beneficien a tu comunidad, a tus amigos, a tu ciudad, a tu círculo de personas cercanas o lejanas. Eso también va a ser una labor que seguramente nos va a permitir reinterpretar y reconstruir la noción del éxito. Y a la par de ello también celebrar los logros colectivos. No solamente celebrar los logros propios y celebrar los éxitos que se llevan a cabo por tu persona, sino también celebrar esos éxitos y esos logros que están llevando a cabo pues las personas que están a nuestro alrededor. Darle ese apretón y ese abrazo a ese amigo que logró ese ascenso en su trabajo, darle ese abrazo a ese familiar que terminó su carrera, darle ese apretón de manos a esa persona, a ese niño que metió el gol en ese partido fundamental ahí en el barrio, ¿cierto? Todos esos logros que van teniendo las demás personas a nuestro alrededor van siendo también elementos que contribuyen precisamente a nuestro crecimiento. Y es menester también nuestro entonces celebrarlos, compartirlos con los demás. Dice Hawks que el éxito no es solo lo que logramos como individuos, sino lo que construimos juntos como comunidad. Y aquí también es fundamental en ese orden de ideas cultivar relaciones auténticas, invertir tiempo y energía en construir vínculos basados en la confianza y en el respeto mutuo. Eso es algo que como sociedad seguramente nos hace falta mucho. Identificar precisamente cuáles son esas relaciones valiosas y una vez identificadas, invertirles tiempo para cultivarlas, para hacerlas crecer en confianza y en respeto mutuo, en amor, en entrega, en solidaridad, en trabajo y en apoyo. Eso también es fundamental. Y por último, también en ese orden de ideas viene algo que es muy importante y es practicar la empatía. Escuchar y entender las necesidades y emociones de los demás. ¿Cuánto hace falta esto también? Sentarnos a escuchar a los demás, escuchar cuál fue su historia, qué hizo en el día, cuáles han sido sus problemas, cómo se siente, qué ha pensado hacer. Eso es muy importante, entenderlo, tener empatía por los demás, escucharlos de manera activa, contribuir de manera positiva, aportando valor y no agregando basura, sino aportando verdaderamente valor, apoyo. Eso es muy importante. Y a la par de ello, pues también tener empatía con nosotros mismos, escucharnos, entender cuáles son nuestras necesidades, percibir cuáles son nuestras emociones. Eso también es muy importante. Y bueno, vamos al quinto punto, a la quinta alternativa, que es practicar la gratitud y el contentamiento. Fíjate que aquí también The Button enfatiza en la importancia de aprender a estar contentos con lo que tenemos, en lugar de estar siempre persiguiendo más. Y esto tiene que ver con el estar en el aquí y en el ahora, en disfrutar lo que tenemos en este preciso momento. Nuevamente, si estás almorzando aquello que tú cocinaste con mucho amor, con mucho aprecio, que cocinó tu pareja, que cocinó tu familia, y también tienes ahí tu celular y estás mirando nuevamente a tu amigo, tu amiga que está por allá en Roma, en el restaurante super top, y tú te sientes verdaderamente lamentable porque no estás allá con tu amigo, con tu amiga, porque está en Roma comiéndose ese plato exquisito. No, eso verdaderamente no es importante. Seguramente hay que dejar a un lado el dispositivo celular, ponerlo boca abajo y focalizarse en el aquí, en el ahora, en esa comida exquisita, en ese almuerzo delicioso. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hizo tu familia? ¿Qué hizo tu pareja? Disfrutarlo, percibir los aromas, los sabores, agradecerlo. Es fundamental. El aquí y el ahora. Estar gratificados, contentos con lo que hemos alcanzado a este momento, en este instante. Y eso no quiere decir que seamos conformistas, que no estemos fijándonos metas hacia el futuro. No, hay momentos en los cuales seguramente vas a detenerte en tu pensamiento para focalizarte en el futuro y en diseñar esas metas y esos proyectos. Sí, los hay, y es importante tener esa franja de tiempo para uno pensar en el futuro, pero que sea por favor una franja de tiempo, no que todo el día estés pensando en el futuro, en lo que debería ser, en lo que necesito para alcanzar.
a ser feliz, en lo que deseo adquirir para lograr la felicidad, ¿no? Es importante estar en el aquí y en el ahora. La gratitud nos ayuda a apreciar lo que ya hemos logrado y a encontrar satisfacción en el presente. A partir de esto te sugiero 1. Llevar un diario de gratitud. Anotar regularmente las cosas por las que estás agradecido, por las que estás agradecida. Anotarlas y durante el día. Y en la noche volverlas a leer y volver a agradecer por todas esas cosas con las que tú estás verdaderamente satisfecho, por lo que hiciste, por lo que lograste, por lo que alcanzaste. Ese diario de gratitud es fundamental, porque si empezamos a transformar las noches o nuestro día, de dejar a un lado las noticias, los medios de comunicación que tienen una carga negativa, de miedo, de desaliento, por llevar a cabo nuestro diario de gratitud marcado por todas las cosas positivas que hemos alcanzado durante el día, empezaremos a vivir un verdadero cambio, una verdadera transformación en nosotros, porque empezaremos a cultivar la gratitud y empezaremos a desplazar el miedo y la ansiedad. Y ahí hay una batalla importante, una batalla grandísima para el desarrollo de nosotros y de nosotras. Y lo otro que también te invito es a celebrar cada logro, a reconocer y valorar los avances, por pequeños o grandes que sean. Los grandes, celébratelos. Los pequeños, celébratelos muchísimo más. Cada uno de los logros que tú tengas, celébratelos. Y fíjate que también por su parte, de Hawkes también enfatizaba sobre la importancia de redefinir el éxito desde una perspectiva comunitaria y afectiva, en lugar de individualista y material. Aquí seguramente también es importante tener en cuenta cómo no solamente tú como individuo vas a reconfigurar esa imagen del éxito, sino también de manera comunitaria, como para la familia, como para nuestros amigos, para nuestros compañeros del trabajo. Se reescribe esa imagen del éxito. Cómo podemos entenderla, cómo nos podemos apoyar, cómo nos podemos dar la mano, cómo podemos sacarlo adelante, cómo podemos reescribir. En vez de comer cuento y que nos digan que algo tiene que ser así o asá. Ahí es donde podemos verdaderamente hacer un cóctel de cosas maravillosas. Y bueno, ya vamos llegando al final de este capítulo y vamos cerrando un poco el tema. Fíjate que la literatura crítica coincide en que los medios, la publicidad y las redes sociales han consolidado estándares de éxito que priorizan lo superficial y lo cuantificable sobre lo auténtico y lo cualitativo. Estas narrativas no solo influyen en las decisiones personales y profesionales, sino que generan ansiedad, insatisfacción y una sensación de fracaso constante en quienes no logran cumplir con estos ideales. Sin embargo, también hay un llamado a resistir estas narrativas y a construir definiciones del éxito más inclusivas, diversas y alineadas con los valores individuales y colectivos. La crítica cultural y la filosófica invitan a cuestionar estos estándares y a buscar formas de realización que no dependan de la validación externa. Mira y aprecia, contempla el éxito como un proceso, no como un destino. Finalmente, recuerda que el éxito no es un estado fijo, sino un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje. Esto nos libera de la presión de alcanzar metas específicas y nos permite disfrutar del camino, que es lo verdaderamente importante. El éxito no es un lugar al que llegamos, sino una forma de caminar por la vida, con amor y con conciencia. Y aquí te ofrezco dos últimas alternativas. Primero, aceptar la imperfección, entender que el éxito no es sinónimo de perfección, sino de esfuerzo y aprendizaje constante. Y una segunda, celebrar el proceso, valorar cada paso, incluso los fracasos, como oportunidades para crecer. Recuerda, el verdadero éxito se define por ti mismo. No dejes que las expectativas ajenas dicten tu camino. Toma decisiones que te acerquen a tu versión más auténtica y sobre todo libre. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia un éxito definido por ti. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.